Bueno, ya empecé la grabación. Entonces, vamos a hablar sobre las transformadas de Laplace. Y las transformadas de Laplace son más o menos como una generalización de lo que sería la transformada de Fourier, ¿verdad? O sea, la transformada de Fourier es un caso especial, digámosle, de la transformada de Laplace. ¿Y a qué es lo que me refiero con eso? Bueno, nosotros habíamos visto que en sistemas LTI nosotros podríamos representarle a nuestras señales de entrada, estas de acá, como combinaciones de señales que son interesantes para nosotros. En este caso les llamé phi de k, ¿verdad? ¿Y por qué nos importaría hacer eso? Y bueno, porque la salida entonces también es esa misma combinación de las señales de salida. Genial. Eso es en sistemas LTI. Primera cosa interesante. Segunda, hay ciertas funciones que son autofunciones para nuestros sistemas LTI. Esas funciones son las exponenciales. Pueden ser complejas, reales o lo que sea, pero son exponenciales, ¿verdad? Y son autofunciones porque yo agarro y convoluciono mi funcioncita phi con h y eso me sale una exponencial elevado a la st, por ejemplo, por esta función nueva que es una que depende de s nomás ya. Y es una cosa rara que ahora va a tener nombre, ¿verdad? Esto de acá, cuando usamos una variable s, donde s es un número complejo desconocido, es la transformada de Laplace. El caso especial era cuando la parte real de ese valor s era igual a cero. Ese es el caso especial en el que tenemos la transformada de Fourier, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, esa es la parte que sería en el tiempo continuo. Es lo que vamos a tratar estas dos clases que se vienen. Esta es la de ahora y la siguiente, ¿verdad? Y luego de eso vamos a tratar con el caso discreto. El caso discreto ya no se llama más la transformada de Laplace, se llama la transformada z, en la cual z es igual a esto y hay muchas diferencias con las que tenemos que lidiar. Pero básicamente la idea es la misma. En el mundo discreto tenemos esto de acá, esta es la autofunción, este es h de z, la transformada z, ¿verdad? Y bueno, no es nada de otro mundo. Ahora, vamos a tratar con la transformada de Laplace. Acabamos de ver que para una señal cualquiera tiene esta forma de acá. Bastante sencillo si es que se recuerdan de la transformada de Fourier de memoria, porque acá en vez de j omega tenemos s, ¿verdad? Bueno, no hay casi diferencia. Y tenemos el plano S. Entonces, ¿qué es lo que es el plano S? El plano S es una vez que yo tengo la transformada de una cierta función, ¿verdad? Yo en un plano complejo me pongo a dibujar los lugares en los que están los ceros y los polos. ¿Qué son los ceros? Son los que hacen cero al numerador de esta función de transferencia. ¿Qué son los polos? Los que hacen cero al denominador de esta función de transferencia. ¿Por qué nos importa eso? Bueno, ya vamos a ver. Pero básicamente, yo puedo ubicar eso en el plano complejo de esta forma que le vemos acá. Los polos se marcan con unas X, así, este y este, ¿verdad? Y los ceros se marcan con un circulito, así y así. Entonces, principalmente nosotros en este curso no vamos a hablar mucho de los ceros, por más que tienen su relevancia también. Pero en cuanto a los polos, es muy interesante saber que, por ejemplo, estos son las discontinuidades, ¿verdad? Son las partes en las que mi función esta de, la función de transferencia esta, va a irse al infinito y no va a converger. Entonces hay ciertas cosas que nosotros que tenemos que empezar a tener en cuenta. Una de ellas es que, bueno, hay tres posibilidades acá para que mi función de transferencia converja. ¿Está bien? Tres posibilidades. Una de ellas es que nosotros estemos a la derecha de los polos. Entonces el valor de S está en este semiplano de acá, ¿verdad? Está entre esos valores y no es ninguno de los polos ni nada de eso, ¿verdad? Nunca va a ser algo que esté hacia este lado, sino que pasando eso. La otra opción es que nosotros estemos entre los dos polos.
Entonces el valor de S está entre estos dos. En algún lugar está. No importa exactamente dónde, pero en algún lugar de ahí está. Y obviamente no es ninguno de los polos tampoco, ¿verdad? Eso es importante. Y la última opción es que esté a la izquierda de ambos polos, que esté hacia acá. Y nosotros vamos a ver esos casos ahora mismo con más detalle, pero es bueno que tengamos ya la idea de que, bueno, hay tres posibilidades para esta misma función de transferencia de señales que convergen y que no convergen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Mm, Vamos a ver algunos ejemplos usando la definición y de esa forma se nos va a ir quedando todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con ese primero, este de acá. Encontremos la transformada de Laplace de las siguientes señales. La primera señal es bastante usual, ¿verdad? Es una que siempre vemos. Tenemos e elevado a la menos at por udt. Y queremos la transformada de eso. Entonces la transformada de esto va a ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito de e elevado a la menos at por udt por e elevado a la menos st diferencial t. Genial. Entonces, como nosotros podemos ver acá, este udt va a hacer que solamente tengamos que integrar desde cero, porque antes de cero, toda esta expresión es cero. Entonces vamos a borrar esto de acá, vamos a poner acá cero y vamos a poder borrar esto de acá también. Esto va a ser 1, ¿verdad? Genial. Luego tenemos que hacer la integral de eso y nos quedaría, a ver, la integral desde 0 hasta infinito de e elevado a la menos s más a por t diferencial t. Que al final nosotros sabemos que va a ser menos 1 sobre s más a por e elevado a la menos, bueno, voy a poner esto acá abajo porque ahí vamos a hablar un poquito del tema. Aquí, vamos a poner así. Menos 1 sobre s más a, ¿verdad? Multiplicado por e elevado a la menos, y ahora vamos a tener s, tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces va a ser phi más j omega más a por t, todo eso evaluado en 0 y en infinito. Pero bueno, todavía no creo que se entienda tan bien por qué hice esa separación, así que vamos a hacer un poquito más, ¿verdad? S más a por e elevado a la menos j omega t por e elevado a la menos phi más a por t. Eso evaluado en 0 y en infinito. Ok, para aclarar nomás, en t igual a 0 y en infinito. Ahí. Super, entonces, ¿por qué hice esa separación en lo que sería la exponencial real y la exponencial compleja? Hice esa separación porque acá es muy importante que notemos lo siguiente. Si bien para t igual a 0 no va a haber ningún problema, porque acá esto va a ser 1 y esto también va a ser 1, sí va a haber un problema para el término que es infinito. Porque bien, nosotros no podemos lo evaluar en infinito, pero podemos evaluar en un número muy grande, ¿verdad? Y hallar el límite cuando esto tiende a infinito. Y ahí vamos a ver lo siguiente. Si nosotros evaluamos una exponencial así imaginaria a la infinito, bueno, esa es una función acotada, luego no sabemos exactamente lo que va a salirnos ahí. Así que de esta parte lo vamos a descartar luego que sea la más relevante. La más relevante es la exponencial real, porque a nosotros sí nos importa qué va a pasar cuando tengamos e elevado a la k por t, por ejemplo, y esto es infinito. Porque si es que k es un número negativo, esto va a ser igual a e elevado al valor absoluto de k, ya sin el negativo va a ser eso, ¿verdad? Porque el negativo se va a ver con este negativo y me va a quedar a infinito. Y eso es un número que se va a
infinito, ¿verdad? Sencillo. Sin embargo, si es que k era efectivamente un número positivo, ahí vamos a tener que eso va a ser igual a e elevado a la menos k por infinito, que va a ser más o menos igual directamente a menos e elevado a la menos infinito. Y eso se va a cero. Entonces, ahí tenemos la gran diferencia. El exponente que está al lado de la t, o sea, el escalar que está al lado de la t en el exponente de esta e, tiene que ser un número mayor a cero si es que tenemos acá un negativo. ¿Está bien? Entonces, ese es el gran detalle que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, de ahora en más, cuando nosotros hablemos de la transformada de Laplace, no es suficiente tener la expresión de la transformada. También tenemos que tener algo a lo que le llamamos la región de convergencia, en inglés ROC. Y esa región de convergencia puede ser varias cosas. Entonces, en este caso en particular, nuestra región de convergencia es la siguiente. A ver, esta transformada de Laplace existe solamente si es que esto es positivo. Y eso es positivo solamente si es que sigma más a es mayor a cero, ¿verdad? No puede ser cero, por cierto. Y en cuyo caso sigma debe ser mayor a menos a. Y sigma es una forma de llamarle nomás a la parte real de S, ¿está bien? Entonces la parte real de S lo que debe ser mayor a menos a. Porque la parte imaginaria puede valer cualquier cosa, no necesita valer nada en específico. Bueno, entonces acabamos de terminar este ejercicio, pero nos faltó un pequeño detalle. Tipo, a ver, me faltó acá anotar que esto funciona si es que a es mayor a cero. Entonces eso a propósito yo dejé ahí fuera del lugar porque era importante, ¿verdad? Si es que a era menor a cero, ahí nosotros ya vamos a tener e elevado a la at. Y eso ya iba a ser otro problema, ¿verdad? Entonces a propósito ahí dejé para que se quede eso en claro, de que nuevamente necesitamos, además de eso, o sea, si tenemos eso, podemos identificar esta región de convergencia, ¿verdad? Bueno, mm, y vamos a hacer el dibujo como para no dejar más esto, como si fuera que... A ver, nos faltó luego terminar, ¿verdad? Vamos a terminar. Entonces, al evaluar en infinito, esto se va a volver cero. Al evaluar en uno, esto se va a volver uno. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre S más A, con la parte real de S mayor a menos A. Genial. Ahora vamos al siguiente. En el siguiente también tenemos que tener la misma condición. Mayor a cero, digámosle que tenemos, ¿verdad? Y vamos a ver el caso B. En el caso B, x de t es igual a menos e elevado a la menos at por u de menos t. Entonces esta es una señal izquierda, antes teníamos una señal derecha, ¿verdad? Y bueno, tenemos que hacer lo mismo, hallar la transformada, ¿verdad? Entonces vamos a hallar la transformada, nos va a salir la integral de menos infinito hasta infinito, de menos, bueno, puedo poner el menos afuera, ¿verdad? E elevado a la menos at por e elevado a la menos st por u de menos t diferencial t. Y esa u de menos t va a hacer que nuestra integral pasado cero sea todo cero. Entonces, esto es un escalón invertido en el tiempo. Entonces, esto solamente va a ir hasta cero. Vamos a borrar esto de acá. Nos va a quedar que la integral va a ser solamente hasta cero. Y esto ya podemos sacar porque ya no aporta nada. Okay. Luego,
Como tenemos un negativo enfrente a la integral, nosotros podemos convertir ese negativo en la inversión de estos límites de integración. Eso es algo que se puede hacer a veces, ¿verdad? O sea, para las integrales se invierte con el signo. O sea, si yo invierto los límites de integración, se invierte el signo. Para las sumatorias no es así, así que tengan cuidado nomás con eso, ¿sí? El equivalente discreto, que son las sumatorias, no tiene ese efecto. Bueno, entonces vamos a tener la integral desde 0 hasta menos infinito de e elevado a la menos s más a por t diferencial t. Y nuevamente vamos a tener la misma cosa. Ahora vamos a tener menos 1 sobre s más a por e elevado a la menos s más a por t evaluado en 0 y en menos infinito. Y ahora nuevamente yo podría separar esto en la parte real y la parte imaginaria. Sin embargo, ya es irrelevante porque en realidad solamente me importa la parte real, ¿verdad? Entonces vamos más a evaluar esto así como sabemos, ¿verdad? Y nos va a salir que todo esto de acá va a ser igual a menos 1 sobre s más a por, bueno, al evaluar esto en menos infinito, más vale que esto de acá sea menor a cero. Menor a cero tiene que ser ahora. Porque si esto es menor a cero, esto se va a volver positivo, ¿verdad? Entonces negativo con negativo se vuelve positivo. Y si yo tengo una exponencial positiva multiplicada por menos infinito, esto se va a ir a cero. Entonces, S más A tiene que ser menor a cero en este caso en particular, para que ese elemento de ahí se vaya a cero y el siguiente, que es todo esto evaluado en cero, se vaya a 1, ¿verdad? Ese se va nomás lo a 1 porque está evaluado en cero, pero el otro no, el otro sí es importante. Entonces ahí nos queda que tenemos la siguiente transformada de Laplace. Esto sería S más A, pero ahora mismo tiene que pasar que la parte real de S, teniendo en cuenta esta ecuación que está acá, esta de acá, la parte real de S tiene que ser menor ahora a menos A. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre esto y si la hay, por favor, díganme. Pero es muy importante que entendamos que no es suficiente ahora con que tengamos la transformada de Laplace de nuestra señal, sino que también tenemos que tener la región de convergencia, que está representada por esto de acá. La región de convergencia es lo que nos dice en qué lugar existe esta transformada de Laplace. Bueno, entonces voy a anotar esto que les acabo de mostrar acá. Para este tenemos que x de s es igual a 1 sobre s más a y la parte real de s debe ser mayor a menos a. Eso sería para esta señal. Para esta otra señal tenemos que x de s también es igual a 1 sobre s más a, pero que la parte real de s debe ser menor a menos a. Y les voy a dar un truco o una forma de identificar esto más rápidamente que teniendo que hacer la integral, ¿verdad? Ustedes simplemente se pueden fijar en este tipo de señales, en la exponencial y si tiene un desplazamiento, tengan en cuenta el desplazamiento, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, se tienen que fijar en la exponencial y darse cuenta de que si la señal es derecha, entonces va a tener una región de convergencia que apunta hacia la derecha. O sea, su valor real de S tiene que ser mayor a algo. Sin embargo, si ustedes tienen una señal izquierda, es decir, que es cero a partir de cierto valor para adelante,
Entonces ustedes tienen que la región de convergencia va a ser hacia la izquierda, es decir, el valor real de S tiene que ser menor a cierto valor. ¿Está bien? Entonces directamente de ahí ustedes pueden sacar estas dos regiones una vez que ya hicieron estas integrales una vez o dos veces o tres veces para practicar y memorizar. ¿Está bien? Entonces eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio de acá y ya no vamos a volver a integrar más, sino que para el C vamos a borrar a ver, borrar esto un ratito. Voy a ver si hay preguntas. La parte imaginaria no tiene infinito porque es una función acotada. O sea, hay varias preguntas acá, así que voy a responder, ¿está bien? Bueno, en casi siempre usamos funciones que están multiplicadas por un escalón. Claro, o sea, normalmente no solemos hacer la integral en todo lo que sería el espacio, ¿verdad? El espacio de trabajo en todo el tiempo. Sin embargo, si es que vos tenés una función finita, la transformada en Laplace existe para todo ese, por ejemplo. Si vos tenés una función que decae de ambos lados, también vas a tener una transformada en Laplace que se puede encontrar. El sigma es solamente la parte real de S, o sea que no tiene ningún equivalente ni nada de eso. Es sigma más j omega es igual al número S, que es un número complejo, ¿verdad? Y luego la parte imaginaria no tiene infinito en esto. No, la parte imaginaria es una función acotada. A eso más me refería. Tipo, la parte imaginaria, nosotros no sabemos lo que vale en infinito. Pues, no sé si se recuerdan, pero nosotros tenemos el círculo unitario, en el que nosotros tenemos en ese círculo unitario a e elevado a la j tita, por ejemplo, donde este es el ángulo tita. Entonces, ¿cuánto es lo que vale esto en infinito? Yo no sé realmente. ¿Entienden? Tipo, puede estar en cualquier lado del círculo que nosotros no conozcamos, pero va a estar en algún lado del círculo. ¿Entienden? No va a ser nunca algo que explota a infinito. Y así. Bueno, espérame, papá, yo doy clase ahora. Bueno, siempre se olvidan todos los lunes. Ahí estamos. Vamos al siguiente, el ítem C. Para ese va a ser muy sencillo porque nosotros, todas estas transformadas que estamos dando, todas las series y todo eso, tienen la propiedad de la linealidad. Porque tratamos con sistemas LTI, que son los lineales, ¿verdad? Y esa linealidad se mantiene en todas estas transformadas. Entonces, si yo tengo la suma de dos señales, como lo es esta y esta, yo voy a tener que la transformada de eso va a ser la suma de las transformadas de cada una de estas señales. Entonces, para el ítem C, yo directamente voy a tener que la transformada de esta señal de acá va a ser la transformada de esa primera señal, que en este caso va a ser 1 sobre S más 2 más la transformada de la segunda señal, que en este caso va a ser 1 sobre S más 1, con la siguiente región, o sea, con las siguientes condiciones. Para esta señal, como es una señal derecha, tiene que pasar que sigma tiene que ser mayor a menos 2. Y esta señal también es derecha, entonces sigma tiene que ser mayor a menos 1. Y combinando estas dos cosas, tiene que ocurrir que sigma, o mejor dicho, la parte real de S debe ser mayor a menos 1, que es el más positivo de estos dos números, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos graficar ahora los polos y ceros de esta función, podríamos hacerlo. Y vamos a hacerlo un segundo para entender un poco mejor. A ver, esto se va a ir allá, esto se va a ir allá. Tenemos que hacer el numerador denominador, ¿verdad? Y nos debería de salir S más 1 más S más 2, que sería 2S más 3. 2S más 3. Y luego vamos a tener acá abajo
S más 1 por S más 2. Así está. Entonces, si yo hago el diagrama de polos y ceros de esto, ¿cómo se va a ver? Bueno, vamos a ver. Yo voy a tener el plano Z, perdón, el plano S, plano S, y ahí yo puedo graficar mis polos y ceros, ¿verdad? Entonces vamos a graficar los polos primero en verde, este y este. Vamos a tener que estar en S igual a menos 1, acá es menos 1, y en S igual a menos 2, acá. Y luego el 0 está en S igual a menos 1,5, ¿verdad? Porque menos 1,5 por 2 me va a eliminar este 3. Entonces va a estar acá, en el medio de estos dos. ¿Dónde está la región de convergencia? Bueno, si a mí me piden dibujar la región de convergencia, el valor real de S tiene que ser mayor a menos 1. Entonces, a partir de menos 1, teniendo en cuenta, obvio, siempre que no está incluida esa línea, pero eso incluso si es en línea así continua, yo ya entiendo eso, no se vayan a preocupar. Pero la región de convergencia es esta, toda la parte derecha del semiplano, en la que el valor real de S es mayor a menos 1, ¿verdad? Entonces este es el eje real y este es el eje imaginario, ¿verdad? Genial. Y ahora les voy a enseñar una cosa interesante de esto que es súper importante para nosotros también. Em, Cuando nuestra región de convergencia le contiene a este eje, nosotros recordemos que este eje es el eje imaginario, ¿verdad? Entonces ese es el eje en el que nosotros tenemos J omega, la parte imaginaria de nuestra S. Y si nosotros le contenemos a ese eje, nosotros entonces le contenemos a S igual a 0 más J omega, que sería el caso especial en el que existe la transformada de Fourier. Entonces, básicamente, cuando nuestra región de convergencia le contiene a ese eje, nosotros tenemos que la transformada de Fourier converge. Y cuando nosotros no le contenemos a ese eje, la transformada de Fourier no converge. La de Laplace sí puede ser, pero la de Fourier no. Y nosotros tenemos que recordar que si nosotros queremos que nuestra función en sí converja, que no sea una función inestable, nosotros necesitamos que tenga transformada. ¿Está bien? Entonces, nosotros sí o sí queremos, en la mayoría de los casos, siempre luego, que nuestro sistema sea estable, por lo cual nosotros queremos contenerle a este eje en nuestra región de convergencia. Ya habrán visto eso tal vez en electrónica, pero no habrán entendido porque yo me recuerdo como en electrónica también, así que bueno, todo un tema, ¿verdad? Con el tiempo eso nos van a martillar siempre durante toda la carrera, así que no se vayan a preocupar. Bueno, eso sería el ítem C. Ahora el ítem D está solamente para el chiste, ¿verdad? Para que nosotros entendamos un poquito mejor este tema. Tipo, acá tenemos una exponencial compleja y ¿qué pasa cuando es compleja, verdad? La misma cosa, no pasa absolutamente nada. Tipo, es todo lo mismo. Vamos a borrar esto y vamos a hacernos espacio para hacer el ítem D. El ítem D es e elevado a la menos 2 menos j por 3. Ok. Bueno, tenemos esa señal y queremos su transformada, vamos a hallar su transformada, ¿verdad? Sencillo. Vamos a tener que va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de e elevado a la menos 2 más j3, o sea, menos, eso entre paréntesis por t, por e elevado a la menos st, diferencial t, y también, que como teníamos u de t, ¿verdad? O sea, ahí adentro estaba, perdón, no le puse, acá u de t, esto va a empezar desde cero. Entonces vamos a directamente borrar esto, poner un 0 acá, borrar esto de acá, poner diferencial t, y ahí seguimos, ¿verdad?
Y bueno, directamente la integral de esto va a ser igual a lo siguiente. El exponente de e se va a ir abajo, tiene un negativo, entonces le pongo un menos 1 acá arriba. Y acá tendríamos s más 2 más 3j. Ok. Por e elevado a la menos, y entre paréntesis vamos a poner s más 2 más j3 por t. Y eso evaluado en 0 y en infinito. Y recordemos ahora que necesitamos para que esto converja. Necesitamos simplemente que la parte real de esta exponencial, multiplicada por este límite infinito, sea un menos infinito. Entonces, como acá yo ya tengo un negativo, y este infinito no tiene un negativo enfrente, yo solamente necesito que esto de acá sea mayor a 0. Tiene que ser mayor lo a 0, no es mayor o igual, perdón. Casi dije mal. Pero entonces, directamente, vamos a escribirlo acá. S más, bueno, la parte real nomás nos importa, ¿verdad? Entonces, sigma más 2 debe ser mayor a 0, por lo que sigma debe ser mayor a menos 2. Ahí está. Y de eso también sacamos que el primer término evaluado en esto nos va a dar 0, el segundo término nos va a dar 1, entonces acá vamos a tener menos 1 por menos 1 y directamente x de s va a ser igual a 1 sobre s más 2 más 3j. Así. Genial. Entonces, ahí tendríamos todo. Ah, y sí, la región de convergencia, ¿verdad? La parte real de S debe ser mayor a menos 2. Genial. Entonces, a ver, ese sería nuestro último ejemplo, ¿verdad? Bastante sencillo, me imagino. Pero directamente, ¿qué es lo que sacamos de conclusión de acá? De que yo puedo ver solamente la parte real de esta exponencial. Y de ahí es sacar, o sea, es cierto, la exponencial aparece en la transformada. Sí o sí aparece en la transformada. Entonces, vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Tipo, la transformada se ve como 1 sobre s más ese término exponencial, que sería 2 más 3j. ¿Y la región de convergencia cómo se ve? Bueno, la región de convergencia solamente depende de la parte real, porque esa es la parte que hace que nuestra función explote al infinito o no. Entonces, la parte real en este caso, como tenemos una exponencial así, derecha, tiene que ser mayor a la parte real de esto con el respectivo signo, ¿verdad? Entonces ahí teníamos menos 2. Súper, súper, súper. Bueno, eso sería todo por esa primera parte del ejercicio. Ahora encontremos las señales que se corresponden con las siguientes transformadas de Laplace. Súper, súper, súper. Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Si es que no hay dudas, por favor díganme si hay dudas. A ver. Parece que no. Entonces vamos a hacer. Vamos a borrar esto. No borré nada de mi ejercicio. Sí, un poquitito, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces vamos a esta segunda parte. Encontremos las señales que se corresponden con las siguientes transformadas. Si yo tengo esta transformada acá, ahora yo puedo encontrar la señal que se corresponde. No, no puedo. Porque yo lo que tengo acá es una señal que si yo me fijo en su diagrama de polos y ceros en el plano S, yo voy a tener que, yo tengo un polo en A. Digámosle que A es un número mayor a 0, ¿verdad? Entonces, directamente acá yo tengo un polo en menos A, ¿verdad? Y yo necesito saber si esta función es derecha o izquierda. Si es derecha, voy a tener una función tal. Y si es izquierda,
voy a tener otra por lo que acabamos de ver. Entonces vamos a ver simplemente ambos casos, porque no sabemos, ¿verdad? Entonces caso uno va a ser derecha y caso 2 en el que vamos a tener que esta es una función izquierda. Entonces en el caso uno vamos a tener que la función que se corresponde con esto es x de t igual a e elevado a la menos at por u de t. En el caso en el que sea una función derecha, va a ser x de t igual a menos e elevado a la menos at por u de menos t. Así. Y bueno, esa sería la diferencia. Entonces, acá nos faltó la información. Dependiendo de qué nos haya dado, digamos que nos daba la parte real de S debe ser menor a menos a, entonces, bueno, es esta de acá, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente, el B. En el B tenemos esta señal de acá, o sea, esta transformada de acá, y nos da estas condiciones de acá. Sin embargo, yo teniendo de esta forma, no puedo todavía invertir esto, porque yo no sé cómo invertir esto, ¿verdad? Yo no tengo, como en el caso anterior, una antitransformada así bien definida ni nada de eso. Y es más, tratar, incluso si consigo una expresión para la antitransformada, suele ser mucho más difícil que lo que nosotros vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a separar esto en fracciones parciales directamente y va a ser más sencillo. A ver, ¿qué procedimiento vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hice en la clase pasada. Para los que no lo vieron, es separar esto en dos, en el producto de dos transformadas. Digamos que esto sea z de s, ¿verdad? Entonces z de s es igual a 1 sobre s más 1 por s más 2. Y vamos a tratar de encontrar z de t, ¿verdad? Entonces eso debe ser igual a su vez a 1 sobre s más 1 menos 1 sobre s más 2. Ya usé tantas veces esos dos numeritos que me sé de memoria, ¿verdad? Así que si ustedes se fijan y hacen el producto acá, se van a dar cuenta que debería de salir lo mismo, ¿verdad? Tipo acá arriba se va a ir s más 2 menos s menos 1 y ahí va a salirte 1 y abajo va a salirte el producto de los dos, ¿verdad? No es luego tan difícil llegar a esa conclusión. Pero bueno, lo interesante de eso es que de ahí nos va a salir que tenemos z de t igual a e elevado a la, bueno, a ver, acá depende de la región de convergencia. Entonces la región de convergencia, como tenemos esos polos de ahí, vamos a ver cómo se ve primero que nada. La región de convergencia va a tener la siguiente forma. Tenemos dos polos, uno situado en menos 1 y el otro situado en menos 2. Entonces esos dos polos tienen estas posiciones, ¿verdad? Y me dice que la región de convergencia está entre los dos polos. Entonces estaría entre estos dos, acá. Esa es la región de convergencia, donde este es el plano S, ¿verdad? Plano S. Y la pregunta es, ¿cuál es la única forma en la cual tengamos esta región de convergencia? La única forma en la que tengamos es que este polo esté asociado a una señal izquierda, una que es distinta de 0 hasta cierto punto y después ya es todo 0, y este polo esté asociado a una señal derecha. Entonces, el único trozo de espacio en el cual nosotros podemos trabajar sería entre estos dos. Recordemos, este sería menos 2, este sería menos 1. Entonces, esas serían nuestras dos condiciones. Directamente, z de t va a ser igual a, bueno, esta parte de acá es una señal izquierda,
una señal izquierda tiene esta forma, o sea, una exponencial por lo menos, de este tipo. Menos e elevado a la menos a ahora es 1, entonces menos t por u de menos t. Y luego tenemos acá un negativo, entonces vamos a tener menos. Y esto es una señal derecha, como dijimos hace rato, entonces va a ser e elevado a la menos 2t por u de t. Ahí está. Entonces ahí están nuestras dos señales. Esta es la asociada al polo que está en menos 2. Esta es la asociada al polo que está en menos 1. Y esa es la forma en la cual nosotros identificamos eso. Ahora, teniendo z de t, nosotros sabemos lo siguiente. X de s es igual a 2s más 3 por z de s, porque yo lo definí de esa forma. Y eso es igual a 2 por s por z de s más 3 z de s. Ahora, acá vamos a usar una propiedad más. Una propiedad que ustedes supuestamente no deberían memorizar, pero que es tan sencilla que ustedes la podrían usar siempre así nomás. Que es que si yo tengo una señal s a la n por x de s, eso se corresponde con la señal, o sea, con la enésima derivada de x de t. ¿Ok? Entonces, directamente eso lo podemos sacar así de una. Esto sería la enésima derivada de nuestra señal. Entonces, si yo tengo acá s por z de s, eso se corresponde con la derivada de esta señal de acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a anotar eso en un costado para que no estorbe, ¿verdad? S a la n por x de s. Eso se puede demostrar también, no crean que es tampoco nada de otro mundo. Se puede demostrar, no es tan difícil. Toma un tiempito si es que nunca hicieron. Pero es muy similar a la propiedad que habíamos visto para el desplazamiento en el tiempo y cosas así, ¿verdad? Solo que un poquito diferente. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a escribir ya la antitransformada. Yo antitransformo todo esto de acá, ¿verdad? Y me quedaría que x de t debe ser igual a 3 veces z de t más 2 veces la derivada respecto al tiempo de z de t. ¿Ok? Y eso debería ser nuestra señal x de t. Entonces x de t debe ser igual a 3 veces esto, ¿verdad? Sería menos 3 multiplicado por e a la menos t más e a la menos 2t. Ah, perdón, cada uno de estos tiene steps diferentes, ¿verdad? Así que tengo que ponerle a cada step u de menos t más e a la menos 2t por u de t. Y ahora el término derivado, ¿verdad? El término derivado tenemos que es más 2 por, bueno, como hay un negativo acá, voy a poner ese negativo también. De vuelta, menos 2 por la derivada del primero va a ser, bueno, la derivada de un input, de un step. Si mal no recuerdo, la derivada de un step es un impulso unitario. Entonces vamos a tener, tengo que hacer la derivada de un producto. Entonces, un producto vamos a tener, a ver, el negativo va a bajar, voy a tener menos e elevado a la menos t por u de menos t menos, esto de acá también va a bajar el menos 2 e a la menos 2t por u de t más cada uno de estos evaluado en un impulso unitario. Sería, a ver,
la derivada de este va a ser un impulso unitario centrado en el origen, entonces va a ser un impulso unitario por esta señal, va a darme directamente, bueno, a la menos t por impulso unitario en el origen, más e a la menos 2t por otro impulso unitario en el origen. Bueno, nosotros sabemos que al evaluar esto en el origen, esto va a ser directamente 1 más luego, entonces vamos a tener acá más 2 veces el impulso unitario. Sería lo mismo. Entonces, esta sería nuestra señal x de t. Un poquito complicada, sí, pero nada de otro mundo, solo que eh, agrega un poquito de complejidad todo este tema de tener en el numerador algo distinto de un escalar, ¿verdad? Agrega bastante complejidad si es que no sabemos todavía todos los trucos, ¿verdad? Pero bueno, es posible hacer. A ver. No, la derivada de un escalón, sea izquierdo o derecho, tengo entendido que sería el impulso unitario nomás. No que, a ver, no, sí, le puse mal el signo, tenés razón. Menos uno tendría que ser, ¿verdad? Ya. Entonces directamente esos dos impulsos se tendrían que volver cero cuando se sumen. Vamos a revisar. La verdad que yo no anoté lo de eso en ningún lado. Así que sí. Pero tenés toda la razón, ¿sabes por qué? Porque si nosotros pasamos desde cero hasta uno, ¿verdad? El paso es un impulso unitario y si nosotros pasamos desde uno hasta cero, de repente eso sería un impulso en el lado contrario. Tenés razón. Así es. Ok. Y nosotros teníamos acá delta de t y después el otro va a ser menos delta de t, ¿verdad? Por eso es que acá me va a aparecer un cero. Gracias por la aclaración, compañero. Ahí, gracias a eso está bien lo que acabamos de poner. Bueno, ¿en qué más nos falta por hacer? Este último tema de acá, yo creo que se nos va a alargar un poquito los ejercicios si es que hacemos todo. Así que vamos a hacer solamente la parte de las fracciones parciales y después el resto es igualito al ejercicio anterior. Vamos a borrar todo esto. Ahí, súper. Entonces el ítem C. Para el ítem C tenemos que factorizar esto de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a escribir x de s es igual s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 9. Pero acá es donde entra el tema, ¿no? Tipo, 9 no es nada más y nada menos que menos j, perdón, no menos j, sino j por 3, sí, menos j por 3 al cuadrado. ¿Verdad? A ver, algo estoy confundiendo. Vale, está bien. Ya, ya. 9 no es nada más y nada menos que igual a que nosotros tengamos acá menos, y acá j por 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si nosotros elevamos eso al cuadrado, la j nos va a dar un menos 1, acá se va a volver positivo, y eso se va a volver 9, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué pasó? Sí, ahí está. Eso sería el compañero. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos una diferencia de cuadrados y eso se puede separar muy fácilmente en lo siguiente. S más 1 y acá abajo nos va a quedar S más 1 menos J por 3. Todo eso multiplicado por S más 1 más J por 3. ¿Verdad? Eso sería equivalente a lo que tenemos ahí de la diferencia de cuadrados. Y ahora sí podemos separar esto en dos elementos de fracciones parciales y hacer todo esto más sencillamente, digamos. Bueno, entonces vamos a seguir el mismo procedimiento de hace rato. Vamos a hacer una nueva señal, ¿verdad? Para tener toda esta parte de acá. En realidad podríamos, bueno, no importa. Lo que sigue, vamos a tener un elemento, acá, 1 sobre S más 1. Así, puede separar en dos. Ahí está. Entonces lo que podríamos hacer es directamente, podemos agarrar S más 1 y llamarle a eso una variable X. Y de esa forma creo que es más entendible el proceso que vamos a tomar, ¿verdad? Nosotros vamos a convertir a S más 1 en dos valores tal vez. Podemos, o sea, convertir a S más 1, que es X en este caso, en J por 3 y podemos convertir también en menos J por 3 y hacer el mismo proceso que hacemos siempre. Entonces, de esa forma, vamos a ver lo que pasa, ¿verdad? Si yo le convierto en J por 3, se va a eliminar este término cuando yo multiplique todo por S más 1 menos J por 3 y solamente me va a quedar lo de acá igual a lo que está por acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver, lo mismo que hacíamos hace rato nomás, pero creo que me entreveré más explicando esta vez que la vez pasada. Pero básicamente evaluamos en J por 3 X, ¿verdad? Y tenemos que evaluar sin, sin este término a esta expresión y nos quedaría J por 3 más J por 3 en el denominador, con lo cual nos quedaría J por 6, que al final está dividido 1, ¿verdad? Entonces, acá podríamos ponerlo de esta forma. 1 sobre J por 6. Y después, para el siguiente, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que evaluar acá en menos J por 3. Entonces nos va a quedar 1 sobre menos J por 6. Esta parte de acá. Y eso es lo que debe ir acá. Entonces, menos, el menos podemos poner afuera. Menos 1 sobre J por 6. Así, básicamente. Y eso sería separar en fracciones parciales esta parte de acá. Después ya es lo mismo, solo que tenemos números complejos y los números complejos son un poco difíciles a veces si no tenemos práctica, ¿verdad? Bueno, antes de seguir, quiero probar esta propiedad un poquito rápido antes de seguir adelante, porque nos va a ser muy útil, ¿verdad? Entonces nos dice, si x de s es la transformada de Laplace de x de t, ¿cuál es la señal que tiene como transformada a x de s menos s sub 0? Y vamos a ver, si es que yo tengo una segunda transformada, que sería igual a lo mismo que es evaluar esta transformada en s menos s sub 0, entonces, ¿cuál va a ser la señal que le corresponde? Y es bastante sencillo, ¿verdad? Pues yo solamente tengo que evaluar esto y despejar de una forma cual en la me quede una nueva entrada, ¿verdad? Entonces acá tenemos menos s por t por e a la menos, menos con menos se va a volver más,
S sub 0 por t, diferencial t. Entonces, ahí vamos a tener que eso va a ser lo mismo que la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t por e a la s sub 0 por t por e a la menos st por diferencial t. Y bueno, entonces esta sería nuestra nueva señal. Esto sería x sub 2 de t, por ejemplo. La señal que se corresponde con esta transformada. Entonces, ¿por qué es importante eso para nosotros? Porque es muy probable que en la práctica nosotros consigamos señales que tienen regiones de convergencia como esta, ¿verdad? Tipo, nosotros tenemos dos polos ahí y nuestra región de convergencia está acá. Y nosotros decimos a la pucha, pero yo quiero que mi señal, o sea, que mi salida sea convergente, que no sea algo que explota al infinito. Y yo le necesito entonces a este eje de acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer un retraso en S sub 0 tal vez. Entonces, digamos que yo necesito hacer un retraso hasta acá para convertir esta región de acá en esta región de acá. Y ese retraso va a ser directamente S sub 0. Entonces, ese retraso tiene como entrada esta entrada de acá. Y de esa forma yo puedo encontrar la exponencial que necesito multiplicarle a mi señal de entrada para que mi salida sea una señal estable, ¿verdad? Para que mi salida sea estable, yo necesito multiplicarle a mi entrada por esta exponente. Ese es un concepto bastante importante para nosotros. Bueno, a ver. Entonces, dicho eso que les acabo de decir hace rato, tipo, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo así, bastante sencillo de esto. Tipo, bueno, vamos a hallar la transformada de esto y ver qué es lo que pasa. Ya. Vamos a hallar la transformada de esto. La transformada de estas señales de acá van a ser la siguiente, o sea, va a ser la siguiente. Va a ser 3 dividido s menos 2 más 4 dividido s menos 3 con la parte real de s. Como esta es una señal derecha, la parte real tiene que ser mayor a 3 en este caso. 3 es el número más positivo que es un polo de esta señal, ¿verdad? Entonces la parte real tiene que ser mayor a 3. Y nosotros nos fijamos entonces en el plano S de vuelta, este es el plano S, y vamos a ver que, bueno, nuestros dos polos están acá, están en 2 y en 3, ¿verdad? Sin importar lo que sean los ceros, yo ya puedo ver los polos por estos denominadores de acá. Entonces, no necesariamente yo tengo que siempre ver también la posición de los ceros, pero hay veces en los que los ejercicios le pide el diagrama de polos y ceros, así que ustedes pueden que necesiten hacer la multiplicación y todo eso. Pero bueno, ya acá yo saco los polos, ¿verdad? Yo tengo acá que esta es mi región de convergencia, esta de acá, y qué desplazamiento yo tengo que darle a mi región de convergencia para que exista la serie de Fourier. Yo tengo que darle un mínimo de un desplazamiento mayor a este de acá. Entonces, esto ahora mismo vale 2, ¿verdad? Mm, perdón, me estoy equivocando, mi región de convergencia está mal. La región de convergencia yo escribílo acá y no sé por qué dibujé esa, ¿verdad? Pero tiene que ser mayor a 3. Ahí está la región de convergencia. Esta es. Entonces, esta sería mi rock. Y lo que necesito entonces es un desplazamiento mínimo de
3, ¿verdad? Necesito un desplazamiento de 3 hacia la izquierda. Entonces, si yo necesito un desplazamiento hacia la izquierda, yo necesito em, que mi transformada de Laplace sea la transformada de S más 3, realmente. Y vamos a ver luego qué nos sale ahí. Tipo, si yo hago S más 3, acá me va a quedar S, o sea, 3 sobre S más 1, ¿verdad? Porque S más 3 menos 2 va a ser 1, más 4 sobre S más 3 menos 3 va a ser S. Todavía esto no es realmente estable. ¿Por qué es eso? Porque la nueva región de convergencia está acá. La nueva región de convergencia se convirtió en la parte real de S debe ser mayor a 0. Entonces, todavía hay un problema ahí. La verdad que le tienen que incluir al 0. Entonces, el verdadero desplazamiento que nosotros debimos de haberle dado sería en S sub 0 mayor a 3. ¿Verdad? Ese es el verdadero desplazamiento que le teníamos que dar. O sea, si es que tomamos con un negativo, luego tiene que ser menor a 3, a menos 3, pero igual, no importa. El valor absoluto, vamos a poner, no sé. Lo que sí que eso se representaría en el dominio del tiempo de la siguiente forma. A x de t le tenemos que multiplicar por e elevado a la menos, perdón, e elevado a la, como este es positivo, tiene que ser sí, tiene que ser menos a por t. De esa forma me va a quedar lo siguiente. 3 por e elevado a la 2 menos a por t más 4 por e elevado a la 3 menos a por t, todo eso por u de t. Entonces puede verse de dos formas, ¿verdad? Yo tengo que hacer que el valor de a sea mayor a 3 para que estas dos exponenciales tengan un exponente negativo, o puedo verlo de la forma en la que yo necesito que la región de convergencia le agarre al eje imaginario, ¿verdad? Entonces esas son las dos formas en las cuales yo puedo ver esto acá. Espero haberles ayudado con eso. Y directamente acá podemos hacer una anotación de que a debe ser mayor a 3. Y eso es todo, básicamente. Bueno, vamos entonces. Esto creo que ya hicimos mucho, ¿verdad? Nos dice determinen las siguientes condiciones. Si X es derecha, si X es izquierda, si X es bilateral, ¿verdad? Tenemos tres casos. Vamos más a poner, o sea, en realidad la señal simplemente va a tener U de t o menos U de menos t y esa es la diferencia, ¿verdad? Así que no hay mucho drama ni mucho que saber ahí. Básicamente tenemos nuestros dos polos, uno el menos 1, el otro el menos 2, y existen tres posibilidades. Nuestra región de convergencia puede ser hacia la izquierda, que sería el caso B, puede ser acá en el medio, que sería el caso C, donde es bilateral, y acá hacia la derecha, ¿verdad? Que sería el caso A. Entonces, ese ejercicio creo que no vale la pena que volvamos a hacer, ya hicimos mucho. Vamos a uno último y con eso terminamos la clase porque ya está bastante larga. Está durando 1 hora y 20. A ver, nos dice, un sistema LTI tiene una respuesta al impulso que tiene la siguiente transformada de Laplace y nos da la transformada. Encuentre la salida del sistema para la entrada de x de t. Bueno, acá tenemos una transformada, ¿verdad? Bastante interesante eso. Y tenemos una entrada. Pero no es cualquier entrada. Esta entrada está formada por una combinación lineal de exponenciales. Y nosotros sabemos que las exponenciales son autofunciones de nuestro sistema LTI. Entonces, si nos vamos de vuelta a la intro,
yo no necesito saber mucho sobre esto para darme cuenta directamente de lo siguiente, ¿verdad? Voy a agarrar esto de acá. Ahí está. En este caso tenemos una entrada que es combinación de estas funciones, ¿verdad? Y finalmente la salida muy fácilmente la vamos a encontrar utilizando esta fórmula de acá, que nos dice lo siguiente. Esta es totalmente la razón por la cual estudiamos esto todo, ¿verdad? Tipo, la salida I de t, en este caso en particular, como esto es una combinación de exponenciales, va a ser igual a e elevado a la menos t sobre 2 por h de, ¿qué valor tiene s en este caso? Bueno, acá está la t y la s vale menos un medio, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la entrada del tipo e elevado a la st. Y de esa entrada tiene esta salida, e elevado a la st por h de s. Entonces, menos un medio. Más 2 multiplicado por e elevado a la menos t sobre 2. ¿Será que estas dos exponenciales no son iguales? Algo bien mal del libro. Voy a mirar un segundo y vengo. Mm, Sí, copié mal del libro. Este debería ser e elevado a la t sobre 3. Ahí está. Entonces ahí tenemos e elevado a la menos t sobre 3 por h evaluado en menos un tercio. Y eso va a ser nuestra salida. Entonces, bueno, vamos a tener lo siguiente. E elevado a la menos t sobre 2 multiplicado por, ¿cuánto sería? 1 sobre 1 menos un medio. Bueno, 1 menos un medio es un medio. Y 1 sobre un medio sería igual a 2. Entonces tenemos eso. Más 2 por e elevado a la menos t sobre 2, sobre 3, perdón, por, bueno, acá tenemos 1 menos un tercio sería 2 tercios. 1 sobre 2 tercios es igual a 3 medios. Este 2 se va con este 2 y finalmente me queda lo siguiente. 2 por e elevado a la menos t sobre 2 más 3 por e elevado a la menos t sobre 3. Esa sería nuestra salida para la entrada que dijimos, que es esta de acá. Entonces, eso terminaría con nuestra clase de hoy. Voy a preguntarles, ¿hay alguna duda o algo que quieran ver? ¿Algo que no quedó claro? ¿O todo bien? Ah, y voy a parar la grabación. Espérenme, voy a parar un